Buenas tardes. Vamos a ver integrales definidas. Ya hemos visto la integral indefinida. Ya conocíamos la estructura de la integral. Y ahora vamos a ver la diferencia con la integral definida. Es básicamente lo mismo. Tenemos el símbolo de integración, tenemos el integrando y tenemos la variable que vamos a integrar o la variable de integración. Lo único que va a cambiar o lo único que le vamos a agregar es un intervalo de A hacia B. ¿Sí? Es un intervalo donde vamos a medir la integración. El resultado de la integral definida no es una función, sino es un valor concreto, es una constante. Porque ahora sí vamos a tener un intervalo para definir ese valor. ¿Sí? Vamos a ver, la integral definida como área. El área va a ser el resultado de la integral definida como tal. Aquí podemos observar que graficando en X y Y una función, la función f, nos da esta curva, esta línea ahí extraña, pero ese es el resultado de la función, ¿sí? Como ya habíamos visto en cálculo diferencial, cada función nos va a dar una gráfica diferente. Esta función nos dio esta gráfica y nos piden determinar el área que hay en el intervalo A al intervalo B. Aquí tenemos intervalo A, intervalo B. Todo lo que haya dentro de estas dos líneas verticales, que tenemos la línea vertical X igual a y la línea vertical X igual a B, todo el espacio que hay dentro va a ser el área que está conteniendo esta función. ¿De qué va a depender? Del valor de A y del valor de B. Me pueden preguntar de 2 a 4, ¿cuál es el área que hay? Bueno, pues todo esto que esté contenido entre 2 y 4 va a ser el resultado del área. Si me dicen que es A igual a 0, B igual a 2, aquí deberíamos tener A en el 0 y en el 2 B, y el área que buscaríamos sería la de aquí nada más. Entonces va a depender del valor de este intervalo, de A y B, y obviamente de la función que nos estén dando. Si nos dan la pura gráfica y nos piden encontrar en un intervalo definido el área, pues ya podemos sacarlo de esta forma muy sencilla. ¿Okay? Bueno, vamos a ver algunas propiedades de la integral definida. Estas son las propiedades más relevantes, más comunes, debido a que se integra o se resuelve, de la misma forma que una integral indefinida. No es necesario que les ponga todas las propiedades que ya conocen para las integrales en general. Integral indefinida o definida tienen las mismas propiedades. Como podemos ver aquí, si tenemos una integral de k por f de x, o sea una constante multiplicando la función, sacamos la constante del símbolo de integración y adentro nos queda la función. Es exactamente lo mismo que estábamos manejando en las integrales indefinidas. Esta también es igual. Si tenemos la integral definida en un intervalo de a a b, donde tenemos una suma o una diferencia de funciones f de x y g de x, vamos a separarlas por la suma o la resta, dependiendo sea el caso del ejemplo que estemos viendo. Las separamos, ¿sí? Entonces tendríamos dos integrales, esta que suma a la segunda o que resta a la segunda a la primera, según sea el caso, ya depende ahí. Estas son las que no tenemos como tal en una integral indefinida. Si tenemos el intervalo de A hacia A, o sea que sea el mismo valor de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, de menos 20 a menos 20, el resultado sería 0. ¿Por qué va a ser 0? Si yo les pido aquí determinar el área de A hacia A, ¿cuál va a ser el valor? Va a ser 0, porque es en el mismo punto. En el mismo punto no hay un desplazamiento donde yo tenga un área que contabilizar, no, un valor concreto. Si yo empalmo 1 y 1, el área va a ser 0, no va a ser 1, porque no hay del 1 al 2 es 1.
pero del 1 al 1 es 0. ¿Sí me explico? Ahora, si tenemos una integral definida, pero tenemos de b hacia a, ¿qué quiere decir esto? Que el número mayor esté abajo. Aquí hay que aclarar que a tiene que ser menor a b, ¿sí? Si tenemos un número mayor abajo y un número menor arriba, o sea, 3 a 1, 5 a 0, los que quieran, pero que abajo esté el número mayor, entonces tenemos que cambiarlos. Tenemos que pasar el número mayor hacia arriba, el número menor hacia abajo, pero ahora sería negativa esta integral, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar, en eso nos va a afectar, que se va a hacer negativa. Si todo el resultado de esto me da un valor positivo, pues al multiplicarlo por este menos 1 que hay aquí, se va a hacer negativo. Si el resultado de la integral es negativo, por este menos 1 se va a hacer positivo. Entonces nos va a afectar directamente al resultado de nuestra integral definido. ¿Sí nos explicamos? Entonces es lo único que va a cambiar. Si tengo el valor mayor abajo, lo paso para arriba, pero multiplico por un menos 1 al final, ya cuando haya terminado de resolver toda mi integral, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos esto es lo que vamos a manejar como integrales definidas. Falta explicarles el teorema fundamental del cálculo para poder empezar a resolver estas integrales, pero es algo muy sencillo, como se pueden dar cuenta. Es muy similar a las integrales indefinidas, únicamente les voy a dar el teorema fundamental del cálculo para que con ese, más fácil todavía, puedan resolver esto. ¿Ok? Gracias.